Mi nombre es Viviana Andrea Mora. Vamos a hablar sobre sistemas sométicos y químicos. Nuestra introducción nos dice que en este momento tenemos el tema de recepción de estímulos internos y externos a la condición del sistema nervioso central y periférico. Este proceso sensorial se ejecuta mediante una gran cantidad de sistemas sensoriales. Se refiere a todo lo que percibimos con todo nuestro cuerpo. Un sistema químico se refiere que los componentes de este sistema interactúan entre sí para llevar a cabo las transformaciones. Tenemos un ejemplo que es como cuando generamos un olor, automáticamente el sistema sensorial nos trae a memoria un recuerdo. Tenemos algunos conceptos sobre la sensación, la percepción y los sentidos. Entonces, la sensación nos dice que es la respuesta de un determinado receptor sensorial. Por medio de la sensación, captamos las cualidades físicas de un objeto de manera aislada, ya que los sistemas sensoriales son capaces de detectar estímulos específicos. La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos, que consiste en recibir e interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Los sentidos nos dice que es la forma en que el ser humano recibe señales de su entorno. Hola, mi nombre es Angie Tatiana Carrero Conde y hoy les voy a hablar del sentido del gusto. Es uno de los 5 sentidos básicos del ser humano y se encarga de detectar las sustancias químicas que están presentes en los alimentos y bebidas que consumimos. Este sentido tiene un papel clave en la alimentación, ayudándonos a identificar sabores y a disfrutar de los alimentos, además de protegernos de ingerir sustancias potencialmente peligrosas. El sentido del gusto se basa en la detección de compuestos químicos presentes en los alimentos. Estas moléculas son captadas por papilas gustativas ubicadas en la lengua y otras áreas de la boca, como el paladar y la garganta. Cada papila gustativa está compuesta por un grupo de células receptoras que responden a ciertos estímulos químicos, y el proceso básico del gusto es el siguiente: la estimulación de las papilas gustativas. Cuando comemos, las sustancias químicas de los alimentos se disuelven en la saliva y entran en contacto con las papilas gustativas, que contienen células receptoras especializadas. La transmisión de señales al cerebro. Estas células receptoras envían señales nerviosas al cerebro a través de los nervios gustativos, principalmente el nervio facial, glosofaríngeo y vago. La información se procesa en el centro del gusto, en el cerebro ubicado en la corteza gustativa, donde se interpreta el sabor. El sentido del gusto es capaz de detectar 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Interacción del gusto con otros sentidos quiere decir que el sentido del gusto no actúa solo, está fuertemente influenciado por el sentido del olfato. El aroma de los alimentos es un componente crucial para percibir sabores más complejos. Cuando estamos resfriados y tenemos la nariz tapada, por ejemplo, nuestra capacidad para distinguir sabores se ve reducida, ya que el olfato y el gusto trabajan de manera conjunta. El sentido del gusto también está relacionado con una textura y la temperatura de los alimentos. La sensación de algo crujiente, suave, frío o caliente afecta cómo percibimos el sabor, lo que explica por qué un mismo alimento puede saber diferente dependiendo de su preparación. El gusto cumple con varias funciones esenciales, que es la protección: ayuda a evitar el consumo de alimentos en mal estado, dañinos como aquellos que son amargos, potencialmente tóxicos o muy ácidos, indicios de descomposición. Disfruta y ayudarse a tener motivación, ya que está estrechamente relacionado con el placer de comer, lo que motiva a las personas a consumir alimentos nutritivos y a disfrutar de una dieta variada. Y el gusto nos ayuda a identificar alimentos ricos en energía, dulce o en sales, salado, lo cual tiene una función biológica de mantener el equilibrio nutricional. El olfato. El sentido del olfato es uno de nuestros sistemas sensoriales más fascinantes y complejos. A través de él somos capaces de percibir y distinguir una amplia gama de olores, los cuales nos permiten interactuar con nuestro entorno, identificar peligros potenciales como el humo o la comida en mal estado, e incluso evocar recuerdos y emociones. Exploraremos los elementos, procesos y características del sistema olfativo, un sistema sensorial clave que se encarga de detectar las moléculas volátiles en el aire y transmitir esta información al cerebro para su interpretación.
vías sensoriales y procesamiento en el cerebro. Una vez que se ha producido la transducción, las señales viajan a través del nervio olfatorio hacia el bulbo olfatorio, una estructura cerebral que actúa como una estación de relevo. Desde el bulbo olfatorio, las señales se envían a otras áreas del cerebro, como la corteza olfatoria primaria, donde se interpreta el tipo de olor, y el sistema límbico, que está asociado con las emociones y la memoria. Y es por esta conexión con el sistema límbico que los olores a menudo desencadenan recuerdos y respuestas emocionales. Percepción olfativa y adaptación sensorial. Una de las características más interesantes del olfato es la adaptación sensorial. Esto ocurre cuando una exposición prolongada a un olor hace que el cerebro se acostumbre a él, lo que resulta en una disminución de la percepción del estímulo. Este fenómeno es comparable al de otros sistemas sensoriales, como el táctil, donde la piel deja de percibir una presión constante después de un tiempo. La adaptación es un mecanismo que permite al cerebro centrarse en nuevos estímulos, filtrando lo irrelevante. Interacción multisensorial, olfato y gusto. El sentido del olfato no funciona de manera aislada, está estrechamente relacionado con el gusto, ya que ambos trabajan juntos para crear la percepción completa del sabor. De hecho, gran parte de lo que percibimos como sabor se debe a la olfacción, ya que muchas de las moléculas que identificamos como sabores son en realidad percibidas por los receptores olfativos. Este fenómeno ilustra cómo nuestros sentidos se integran para mejorar nuestra percepción del entorno. Buenas, mi nombre es Angie Giné Palacio Serna y hoy les vengo a hablar sobre el tacto. Gracias a una cierta variedad de megacorrectores podemos percibir el tacto, presión y vibración precisa del entorno. Es el sentido que nos permite sentir textura, la temperatura, la presión, el dolor, otras sensaciones relacionadas con el contacto físico. Partes del sentido del tacto. Meissner informa sobre la forma y tamaño de los objetos, además de las texturas. Pacini determina el grado de presión que se siente. Ruffini percibe los cambios de la temperatura. Krause registra la sensación de frío. También está la piel, miles de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes estímulos que serán interpretados por el cerebro. Epidermis, capa externa de tejidos epitelial, el tejido subcutáneo. Permis, capas internas que contienen vasos sanguíneos y glaucosa y otras. Gracias. Buenas, mi nombre es Candelaria Cáez y para concluir el tema, me permito resaltar que el sistema somatosensorial en los sentidos del olfato, gusto y tacto es esencial para nuestra experiencia perceptiva del mundo que nos rodea. Cada uno de estos sistemas tiene características y procesos únicos que nos permiten percibir y procesar la información sensorial de manera efectiva. Por un lado tenemos el olfato. Los receptores olfatorios en la cavidad nasal detectan moléculas odoríferas, lo que nos permite identificar y reconocer diferentes olores, asociarlos con recuerdos y emociones. El sistema somatosensorial en el olfato nos permite disfrutar y percibir los diferentes aromas y sabores en nuestra vida diaria. En el gusto, las papilas gustativas en la lengua detectan diferentes sabores como dulce, salado, amargo, ácido y umami. El sistema somatosensorial en el gusto nos permite experimentar y disfrutar de la rica diversidad de sabores en los alimentos y bebidas que consumimos. Y en el tacto, los receptores sensoriales en la piel nos permiten percibir diferentes estímulos táctiles como presión, temperatura, dolor y textura. El sistema somatosensorial en el tacto nos ayuda a sentir y responder al entorno físico, a detectar peligros potenciales y a experimentar sensaciones placenteras como el contacto humano y el roce. Muchísimas gracias.